aquí en este canal en donde sabes que pues son noches de pasión, son noches de amarte a ti mismo, de quererte para una real transformación. Y les estaba comentando que había titulado el video, perdón, me dio risa, digo, ¿y cómo es posible? Parezco primeriza, que he llamado al título, al video, a la transmisión, Deja de comer esto. Y no me estoy refiriendo a algún tipo de alimento en especial que nos hace engordar, que nos hace subir de peso. No me estoy refiriendo al plato del buen comer, bueno, que sería lo contrario, ¿verdad? A las dietas, algún tipo de alimentos, al gluten. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que ¿qué es lo que sucede? Como te habrás dado cuenta, este es un canal que nos está apoyando en un proceso para llegar a tu peso ideal, para bajar de peso, para adelgazar. Y no te hablo de dietas, aquí no caben las dietas, aquí no caben los ejercicios, y no porque no tengan que ir, sino porque trabajamos desde las emociones que están improntadas en tu cerebro, en tu inconsciente, por los pensamientos que instalaste en tu inconsciente. Y de eso se trata precisamente, no, la transmisión no voy a hablar de un alimento en particular, sino más bien de una emoción que es muy recurrente en estos menesteres, en estos procesos de cambio y que está en una constante. Pero ¿sabes qué es lo más interesante? Que es una emoción que te puede estar fermentando emocionalmente, emocionalmente. ¿Sabes de qué emoción estoy hablando? Estoy hablando de la ira, del coraje, que están siempre, bueno, casi siempre, muy escondido en los archivos de tu mente y que son ciegos para ti, que puede ser ciego para ti. Y quiero darte algunos ejemplos porque fíjate que al estar archivado, al no ser tan claro conscientemente para ti, puede estarte creando un conflicto emocional que es el que no te permite dar el paso definitivo para que puedas lograr tu peso ideal. Sí, aunque no lo quieras creer o te cueste trabajo creer, ¿cómo es posible que vaya a tener una emoción que no me permita bajar de peso? Bueno, pues se trata precisamente de ir revisando, de ir identificando en este canal, transmisión tras transmisión, para que vaya quedándote claro, para que vayas, así que te vaya haciendo eco, porque toda vez que esto te pudiera hacer eco, pudieras encontrarle un sentido, estás avanzando en un proceso. Y esta es una parte no menos importante. Así que, bueno, vamos de nuevo a nuestro tema. Como te comentaba, muchas veces puede tornarse, o no muchas veces, va acompañado de dolor, pero no sabes qué es lo que hay detrás. Dolor por tener esta estructura tan grande, dolor por no poder adelgazar, dolor porque llegas a una tienda y no te queda la ropa o te tienen que vender la que hay en la boutique. Y yo sé lo frustrante que es esto, llegar a un restaurante y decir, solamente me permiten tantas 1000 calorías, porque estoy en déficit calórico. Y perderte de todo el manjar y ver que a aquellas personas no les pasa nada porque están comiendo todo lo que quieren. Y más aún, también es bien recurrente que si este sobrepeso es por un síntoma asociado como diabetes tipo B, hipotiroidismo, hígado graso, cardiovasculares, enfermedades de tipo cardiovascular, puedas estar teniendo como es una pérdida de salud, es un duelo. Y tú sabes que dentro del duelo hay diferentes etapas, entre ellas la del coraje. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pudo haber sucedido a mí? ¿Qué fue lo que hice? Y bueno, específicamente en esta transmisión nos vamos a enfocar al tema de ese coraje que es el que está ahí latente, esa ira, y que tienes que identificar y que tienes que trabajar. Entonces, vamos a revisar algunos ejemplos porque yo creo que es muy importante
el ofrecerte como en qué tipo, dame contextos, dame ejemplos, qué sucede. Y yo te voy a hablar no de ejemplos genéricos, sino de los ejemplos que las personas, no ejemplos, de las experiencias que las personas llegan, me comparten en las sesiones de coaching y que se dan cuenta de que hay una interferencia, hay una situación que no les permite lograr su peso. Entonces, bueno, voy a darte algunos ejemplos. Sin embargo, mira, van llegando mis amigos, cosa que agradezco mucho. En viernes estamos por salir de vacaciones, los que somos católicos, pues bueno, sabemos que vienen lo que son las vacaciones de Semana Santa, después las de Pascua, y hoy es el último viernes, vamos a decir, de actividades para las personas que que trabajan en escuelas o para los alumnos. Entonces, también este es el último día de mis muchachos, más no el mío, yo voy a continuar trabajando, bueno, hasta ciertos días, porque sí, créanme que ya necesito un desconecte mental para retomar nuevamente energía y continuar con estos temas que me encantan. Pero como les decía, miren, van llegando mis amigos y vamos viendo quién está aquí. Buenas noches, Lupita, ¿cómo estás? Te saludo, gracias por encontrarte aquí. Aldo Flores, todo perfecto, gracias Aldo, y así tiene que ser, a vibrar alto. Wendy, hola Coach Ireri, saludos afectuosos, con mucho respeto, yo también te abrazo y te mando besos, Wendy, siempre, gracias por estar aquí, al contrario, gracias por estar aquí. Wendy nos manda a Rafael, hola Rafael, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, el caballero del buen decir, un caballero en toda la extensión de la palabra. Gracias, Rafa. María Puentes nos manda los corazones de la transformación. Y también Gina nos saluda, nuestra psicoterapeuta de parejas. Ella nos saluda y nos envía los corazones también de la transformación. Y bueno, pues los que se vayan sumando van a ser bienvenidos porque tenemos mucho que platicar y tenemos mucho de qué hablar. Y vamos a empezar por estas emociones que es principalmente más, ¿cómo te puedo decir? Una de las emociones que, de acuerdo a los ejemplos que te voy a compartir, se ven después fermentadas. Y voy a decirte más adelante que no solamente es la emoción o el coraje o la ira que sientes hacia la circunstancia o hacia la persona, pero te voy a dar algunos ejemplos. Fíjate bien, son las experiencias con las cuales he trabajado y pues son recurrentes. Llega bastante, más bien la gente descubre esta raíz, este conflicto emocional. Ahí te va. Uno de los ejemplos es la mujer que está casada, pero se divorcia o el esposo la abandona. ¿Qué es lo que sucede? Se queda con una gran parte de la responsabilidad, claro, cuando los hijos se quedan con ella, ¿verdad? Que es un número, un índice mucho más alto que cuando los hombres se quedan con los hijos, estarás de acuerdo. Pero bueno, vamos a revisar la situación. Se queda con una gran parte de responsabilidad, porque también muchas veces sucede que la mujer tiene que salir adelante para sacar a los chicos adelante económicamente hablando. Entonces, no solamente es eso, el estar al cuidado de los chicos, bueno, todo lo que tiene que ver con la alimentación, la formación, la educación, el lleva, le trae, lo sube, le baja, y la cartulina, y ya ven esos ejemplos que yo te he dado de los chicos que tienen que la mamá salir adelante y resolver cada situación de esto. Sin embargo, aquí sucede que inmediatamente el coraje, obviamente, la ira se vuelve hacia la pareja, hacia la expareja o hacia el padre de los hijos, ¿no es cierto? Y se enojan y vociferan y tratan empieza ahí una guerra campal y bueno, entonces está esta emoción de ira, está esta emoción de coraje hacia la persona. ¿Y qué sucede? Bueno, al final te voy a decir qué es lo que pasa con el cuerpo, porque, pues bueno, hay diferentes, vamos a decirlo así, diferentes frentes, pero sin lugar a duda estas mujeres
valientes y les llaman las luchonas y las guerreras, ya sabes, ¿verdad? Los apodos y los motes que les ponen a las personas que no son apodos. La forma de referirse para decir, bueno, que admiramos a estas mujeres. Entonces, bueno, pues eso sucede y están muy enojadas con el marido, muy enojadas, porque tienen que toda la responsabilidad que asumir, dividirse en el número de partes para sacar a los chicos adelante y los sacan adelante. Y luego, fíjate, viene, yo espero que te vaya haciendo eco esto. Viene otro ejemplo que es el abandono. Bueno, el abandono está muy relacionado con el ejemplo anterior, pero en este caso el contexto es un abandono cuando son chicos las personas, cuando son niños. Y entonces, ¿cómo viven un abandono los chicos? Pues bueno, y hablo también no solamente del abandono físico, porque puede haber padres en presencia, pero están ausentes, no están atendiendo a sus hijos, a sus niños, no los están atendiendo. Digo, y qué triste esta situación, que estando físicamente los padres, pues bueno, están ausentes. Cuando el niño es adulto, hay un coraje interno de por qué no estuvo mi papá cuando más lo necesité, por qué me tuvo que pasar esto a mí nuevamente. Es sufrible la experiencia de los chicos, de veras. Bueno, suceden muchas cosas, pero acuérdense que estamos hablando específicamente del coraje que les representa esta emoción. Vivir lo que no fue. Un amor de un papá, de una mamá, fermentado. Y bueno, a revisar. Yo he tenido personas que han venido a mí, que han venido a trabajar en estos procesos y resulta que han sido chicos abandonados pero abandonados literalmente, no de que se vivan la experiencia del abandono porque la mamá llevó al chico al kinder, la mamá se va, pero luego regresa por él. No, este es abandono de te dejo, te regalo y situaciones que otras personas te adopten. Pero también te comento, estaba la otra circunstancia en la que el hijo, aunque esté con los padres, pues a veces los padres están sumamente ausentes. Y esto también es un abandono. En otra categoría, pero es un abandono. Bueno, en la otra parte es otra de las situaciones o experiencias que también suceden, es que llegan personas y hay que tener mucho cuidado con esto si eres papá, si es mamá, y esto te hace eco. Cuelgan en los hijos las responsabilidades de los hermanos, de la casa y a veces económica. Yo creo que esta es una de las partes de las experiencias que más recurrentes se han dado en las personas que he atendido, que han atravesado el proceso para bajar de peso. Les cuelgan en sus espaldas responsabilidades que corresponden a los papás. Y entonces, pues las tienen que asumir porque hay que sacar adelante a la familia. Ojo, estando los dos papás, hay que sacar adelante a la familia. Y muchas veces son los hijos mayores, los más grandes, los que tienen que salir y sacar adelante a la familia, tanto económicamente, estar al cuidado de los hermanos más pequeños, y crean una ira, un coraje de una responsabilidad que no les corresponde. Están tomando el rol de los papás que no les corresponde. Pero existe esa ira, ese coraje hacia los papás. En este caso hacia los papás, y en el caso anterior hacia los papás también, o mi mamá que me abandonó. Se da un coraje, pero es un coraje interno. Ahora, fíjate qué dinámica tan interesante hace el tercero, que es el de que cuando cuelgan la responsabilidad a los hijos. ¿Por qué? Porque es muy bien visto. ¡Ay, qué buen hijo!
Mira nada más cómo ayuda a sus padres. Ay, mira, qué buen muchacho. No, qué bárbara, te ganaste el cielo. De veras estamos dejando de ver la contraparte. Estamos dejando de ver esta parte en la que no le corresponde al muchacho sacar a la familia adelante. Y pues bueno, ¿qué sucede cuando pueden identificar lo que les está pasando? Esta emoción fermentada de lo que pudo ser y no fue, de tener unos papás diferentes, de haber la circunstancia de la separación, pudo haber sido diferente. Pero el problema y lo más fuerte es que se dan cuenta de que están enojados con ellos mismos por haber permitido, por no haber tomado las decisiones a tiempo, por no haber tenido la valentía y el coraje de ponerle hacer frente a estas cosas, por no haber expresado, por no haber dicho, por haberme quedado callado, por haber permitido. Y entonces ese coraje se vuelca ante las personas. Sin embargo, durante el proceso, la gente ha desarrollado una estructura grande en sus cuerpos para aguantar, para ser fuertes ante las situaciones que se les están presentando, para protegerse. En el caso de la responsabilidad de los muchachos, que le dejan la responsabilidad de una familia, pues tiene que proteger a otros y protegerse él mismo o ella misma para hacer frente a la vida. Son las cargas emocionales. Estos son las cargas emocionales. Entonces, ese coraje, como si en el caso de esta tercera parte, en el que cuelgan la responsabilidad a las personas, está disfrazado o está como figura que brinca, qué buen hijo. Entonces es mucho más difícil, porque si yo me doy cuenta y me enojo y lo expreso, es como estar de alguna forma faltando a la familia, o sea, no era tan bueno, pero pasó esto. Entonces volvemos nuevamente, sí hay un coraje, sí hay una ira dentro de ellos, aunque no la estén, proyectando directamente. Y esto es lo que sucede. Por eso desarrollan esta estructura más grande, porque también el cerebro asocia la fortaleza con esto. Acuérdate, ya no es tan común en este tiempo, sin embargo, pues sigue sucediendo, ¿no? De que veíamos al niño gordito y decían, ay, mira qué niño tan grande, qué niño tan sano, mira qué fuerte está este niño. Como el cerebro no tiene más opciones y no reconoce los recursos internos, y menos si eres un niño que te estás formando, por asociación, entonces el cerebro dice, necesitas ser fuerte para enfrentarte a las situaciones de la vida, necesitas tener esa estructura más grande para poder aguantar las situaciones de la vida. La única opción que encuentra es aumentar el peso para poder aguantar, para poder cargar, para poder hacer frente, para protegerte de las situaciones de la vida por una asociación de tu mente, pero esto está en tu mente inconsciente. Y después dices, las dietas no me funcionan, los ejercicios no son para mí, ya probé la dieta keto, ya probé el ayuno intermitente, ya probé el déficit calórico y tal. Pues la noticia es que no te va a poder funcionar nada si no arreglas el conflicto emocional. Y esta transmisión yo te quise ofrecer, perdón, yo te quise ofrecer más ejemplos para que te quedara todavía un poco más claro las experiencias por la cual puedes estar atravesando, y entonces que en un momento dado, si te hace eco, si te da sentido, es porque por ahí va este asunto de esta estructura grande que has desarrollado. Entonces, las dietas, incluso ir con el nutriólogo, no porque no sea bueno el nutriólogo o porque no sea su trabajo
eficaz o te dé respuestas. O puedes ir, te funciona y luego aumentas de peso nuevamente. Y entonces, digo, no es por algo están los nutriólogos, desde luego, y con esto complementan bastante bien con estos procesos, pero si la gente conociera, si la gente supiera que hay interferencias, que hay conflictos, creencias, emociones que te hacen aumentar y subir de peso, entonces primero empezarían por este tema y entonces ahora sí, en un proceso integral, irían con el nutriólogo o ya en un momento dado hasta tomar té con canela si quieres y todos los remedios que conoces, ¿no? Todas las recetas que conoces y estoy segura que has atravesado y también estoy segura que si estás en esta circunstancia o estabas en esta circunstancia, sé muy doloroso el tema de estar en un sobrepeso. Yo sé lo que estás atravesando, yo sé lo que sientes, yo sé cómo las personas, mira, tienen una herida en el corazón y cuando hacen mofa, hacen burla de las personas lo sienten. Se ríen porque pues es como no tengo muchas opciones, pero por dentro están siendo heridas, están siendo lastimadas con algo también llamado homofobia, porque sí sucede, sí nos burlamos del gordito, decimos, ay, el punto de referencia del gordito a la derecha, de donde está el gordito a un lado. Y eso no está bien, porque la gente se siente muy, muy mal. Pero bueno, regreso, ¿qué pasaría si la gente se diera cuenta que tiene una opción de poder trabajar esta circunstancia? Y como podrás darte cuenta, sería difícil aquí decir, a ver, ahora vengan todos los que tengan este conflicto, ahora vengan todos los que tengan este otro conflicto para aplicar técnicas y tal. Tienes que descubrir el origen y la causa emocional que te llevó a esta estructura, que te llevó a este sobrepeso. Por eso te repito, aquí te he dejado unos ejemplos para que tú revises, para que tú veas, conozcas y digas, me parece que puedo yo tener esta situación. Pues digo, ¿cuántas divorciadas no hay? Y hay unas divorciadas que, digo, no es general. Ahí es que si divorció, todas las divorciadas están en sobrepeso. No, no todas, pero una gran mayoría sí lo están. Observa y se están matando en la zumba y las ves con sus litros de agua de Jamaica y de agua de limón con chía y de linaza y de todo esto y pues no, con sus batidos y con sus malteadas de conocidas marcas de multiniveleras, perdón, lo tengo que decir, y las ves igual. O puede ser que logren algo, una pérdida de talla y peso, pero regresan y a veces regresan hasta más y hasta peor. Así que pues, este es, como te repito, uno de los ejemplos. El otro, recuerda que son abandono. Existe un abandono, ya sea porque una adopción, ya sea porque sí tienes papás, pero pero los papás están ausentes y entonces necesitas tú sentirte protegido de algo o de alguien. Y la otra es cuando te cuelgan, si has sido un hijo mayor, han colgado en ti quizás responsabilidades que no te corresponden, la responsabilidad de cuidar a los hermanos, pero también de sacar la casa adelante, pero también de que todo esté bien, y es una responsabilidad grande que para poder cargar tantas cosas, entonces hay que desarrollar una estructura. Así que pues bueno, esta vez vamos a hacer este en vivo no tan largo para que pues irnos a vacacionar, no sé qué. Vamos a hacer este en vivo un poquito más cortito porque me parece que hay que darle realmente importancia a los ejemplos y como asimilarlos, estudiarlos para que quede claro. A mí me parece que no son ejemplos, perdón por nuevamente, son experiencias que la gente ha depositado en mis manos y que da muchísimo sentido y que espero que a ti también te esté dando mucho sentido estos ejemplos.
no es todo lo que sucede en los procesos de sobrepeso. Por eso te decía, a veces hay otras cosas que están como conflictos emocionales, haciendo estas interferencias para que puedas lograr esta meta, este peso ideal de una forma sana. Y acuérdense que aquí trabajamos directamente con el inconsciente. Por eso estas emociones están en tu inconsciente. Sí hay que identificarlas y hay que darles respuesta. ¿Cómo puedo trabajarlas? En un proceso de coaching, en un proceso con un facilitador, en un proceso en donde te aplica una técnica específica de programación neurolingüística, coaching, reconversión y ahora sí que sanaciones cuánticas, para que puedas realmente dar respuesta, atender esta parte. Pero de nada sirve tu dieta de la luna, tu dieta de la piña, tu agua de Jamaica, tu té de chía, tu no sé qué, de cúrcuma y todo esto, si no arreglas el conflicto. A ver, entonces, espérenme, que estoy viendo aquí una pregunta bien interesante. Dice Wendy Guerrera, coach, ¿quiénes son los de la foto en blanco y negro? ¿Son sus papás? Soy yo, es mi boda. No te creas. Está hermosa la foto, Wendy, con mucho gusto te comparto, que es una de las tantas fotografías de esta gran película de Romeo y Julieta de Franco Zeffirelli de los años 60. Por favor, amigos, si tienen la oportunidad, bueno, busquen, vean esa fotografía, vean esa película, vean el rostro precioso de ambos actores. Ella se llama Olivia, ahí no tengo los apellidos, y el otro Leonard también, pero bueno, vayan a ver esa película, está preciosa, para mí la mejor versión de Romeo y Julieta. Y entonces, este es un anclaje, Wendy y amigos, les platico de este póster. Es un anclaje, es unas experiencias con una amiga que yo llegaba a su recámara, éramos unas adolescentes, yo ya sabía que eran estas fotografías de Franco Zeffirelli. De hecho, teníamos, bueno, el doctor Velasco, vamos a ventilar al doctor Velasco, tenía un vinil de 45 revoluciones. Sí, me tocaron esos discos me tocaron, el de 45 y el de 33, los acetatos, que después en los 80 tuvieron mucha relevancia. Y entonces, Olivia, gracias, Huse y Leonardo Whiting. Gracias. Gracias, equipo. Entonces, esta película es de Franco Zeffirelli, tienes que verla. Y entonces te platicaba la sincronicidad. El hermano tenía este disco de 45 revoluciones con los temas de la película de Romeo y Julieta. Y justo tenía en su portada una imagen en donde están ellos dos como si estuvieran viéndose así frente a frente, pero parecería como que están acostados. Y entonces coincido con mi amiga, y cuando por primera vez llego, me invita a su casa y veo su recámara, está este cuadro en un póster. Me enamoro del póster, y entonces cada vez que platicábamos horas interminables en su casa, estaba siempre el póster. Tristezas, alegrías, carcajadas, llantos, de todo fue testigo ese póster, pero sin embargo me trae muchos muy buenos recuerdos de cuando era una adolescente, y eso que pues ya habían pasado algunos añitos de esta película, de esta maravillosa película. Así que si tienen oportunidad, observen, la fotografía es preciosa, para mí la mejor, aquellos rostros, aquellas escenas de cerca, no, están impresionantes, se las recomiendo, se las sugiero, véanla por favor, porque les va a gustar mucho. Entonces, no son mis papás, no es mi boda, no soy yo, es Romeo y Julieta, pero ciertamente parece como una foto de bodas, ¿no? Entonces, es eso, Wendy, te iba a decir Olivia, es eso, no son mis papás, mira, Olivia, no le hizo caso a la transmisión, pero bien que el póster,
Ok, está bien, Wendy. No, es ese póster que para mí me encanta, me fascina. Y bueno, pues aquí está y se los comparto, pero sí parece una foto como de bodas, una foto así, además también jóvenes, imagínate, mis papás no nacieron, no creo que hayan tenido las edades de esto, bueno, ya trascendieron, ellos todavía me parece que están con vida. Bueno, anclaje del amor y puro y sincero, por supuesto. Mira, hasta siento leer los jazmines que están ahí en el cuadro. Yo bien romántica con el cuadro, exactamente, es un anclaje. Y sí, de amor puro y sincero, sí, desde luego que sí, Wendy. Entonces, por eso lo tengo. Ya ven que es recomendable el tener elementos, ¿no? Que te ayuden para tus pensamientos y para vibrar alto. Exactamente, Wendy. Y Nora nos dice, agradecida por la información. Uy, se nos fue. Contenida, éxitos infinitos. Muchísimas gracias, Nora. Gracias por estar aquí. Y no, pues al contrario, Wendy, gracias a ti. Y espero que no robe mucho, mucha la atención este cuadro maravilloso, pero créanme, está precioso. O sea, la verdad es que no puedes dejar de verlo, no puedes dejar de verlo. Por cierto, les recomiendo que vayan a ver el último video, bueno, perdón, el penúltimo, este es el penúltimo video en el que realizamos una meditación para trabajar la aceptación. Vayan a verlo, por favor, porque nos va a ayudar mucho cuando existen situaciones también como que nos cuestan un poquito de trabajo, ya sea con personas, ya sea que nuestra propia circunstancia, llámese el sobrepeso, te va a ayudar muchísimo. Te lo recomiendo. Hicimos una meditación guiada para que la veas y la veas y la veas las veces que te sean necesarias. Así que bueno, sin más, yo les agradezco muchísimo. Repasen este video, vean si les da sentido, si les hace eco, para que entonces puedan ir avanzando en el proceso y cuando llegues a un proceso, si así tomas la decisión, entonces ir directamente a trabajar la circunstancia. Claro, tiene que hacerse una valoración, una evaluación, ¿verdad? Nada más para estar seguros que esto es o hay algo más. Así que gracias. Miren, aquí ya me pusieron, pueden hacerle clic directamente aquí en los comentarios. Aquí está la meditación, ahí la pueden ver. También, bueno, no, ahí la pueden ver. Gracias, servidor de nadie, aquí te encuentras, yo te lo agradezco muchísimo y a cada uno de ustedes. Y solamente suscríbanse, den like, activen la campanita para que les llegue las notificaciones de las transmisiones y no se pierdan ninguna, porque esto es, como te menciono, un proceso. Hay personas que de estar viendo los videos han tenido unos avances muy interesantes. Me lo han dicho. Y hemos estado invitando precisamente personas con testimonios para que nos los presenten, para que nos compartan qué ha pasado en sus vidas a partir de. Ahora sí, sin más, chicos y chicas, los bendigo, muchísimas gracias, los abrazo y seguimos en contacto. Hasta pronto. Cuídense mucho.